Felipe Vallejos, como cada miércoles. Buen Buenos día. días, Felipe. Buen día. Usted no llegó con Dorian, ¿verdad? Usted llegó solo. ¿Lo desviamos? Sí, un poquito al norte. Es lamentable lo de Puerto Rico. Sí, Al subir un lamentablemente. poco, entonces Le da directo. le da directo y lo abarca todo prácticamente. Puerto Rico que aún no se repone la tragedia del huracán María. Felipe, pareciera que estamos en las mismas, porque después del estrés de meses con reforma, la posibilidad de reforma, Danilo, que se reelige, que no, eso se desmonta, pero ahora estamos como en el mismo escenario, en un momento que uno no entiende cómo es posible que se estén estos inventos, en estas aventuras, porque estamos a semanas de las primarias de los dos principales partidos. Pero además estamos a 3, 4, 5 días de la definición del sector mayoritario, el grupo de mayor poder dominante en el PLD, que es el danilismo, que definiría por encuesta la semana próxima. De medio de todo esto, que los partidos tienen mil dificultades, todavía hay recursos en el Tribunal Superior Electoral y los partidos están muy agitados por cuestión de tiempo. En el Congreso están inventando y hasta manipularon unas declaraciones de empresarios que fueron a la Junta inventando con la bendita reforma constitucional. El alegato es la dificultad de las elecciones municipales y toda esa monserga, decisión que fue tomada en el 10. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, sí, lo de la reforma constitucional se escucha en los pasillos del Congreso que efectivamente hay un movimiento con relación a eso. La excusa oficial es vamos a modificar las elecciones porque está muy caro. Pero esto viene de la reforma del 2010. O sea, nos demoramos 10 años en darnos cuenta que iba a ser caro. Y hay una gente que dice, no, pero es que no es el formato ideal, entonces vamos a reformar para reformar más nunca. Esa es la excusa de algunos columnistas y gente muy respetada del ámbito jurídico constitucional, diciendo como que vamos a reformar para no volver a reformar. Entonces, en esa apertura de la Constitución, entonces que se colaría lo que grandes políticos o grandes líderes de otros partidos, Quique Antún del Partido Reformista, Hipólito Mejía, que es el opositor más peculiar que existe en este país, ha abogado por la habilitación de quien en teoría debería ser su rival o sea, su contrincante, en este caso en términos políticos, aboga por su habilitación al presidente Danilo Medina. Entonces, se está tratando evidentemente de eso. Lo que sí es seguro es que el sector leonelista se mantendría unido y con el mismo mensaje de no es momento de reforma en este sentido. Lo del PRM, no pongo las manos al fuego por el PRM porque dio una señal clara, tibia primero, en la ley de partidos, aprobando y dejando pasar la primaria abierta. Y luego entonces con la confirmación del actual presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, en el sentido de que Radamés Camacho nada más necesitaba 3, 4 votos del Partido Revolucionario Moderno. Agarra 3, 4 gente de Hipólito Mejía que son más proclives a apoyar al sector de Danilo Medina, pero entonces saca 25 votos del PRM. Entonces alguna gente que da por hecho que hay una suerte de pacto, sobre todo porque el PRM como que ha dejado de atacar al sector del presidente Danilo Medina. No dice nada con relación a obras públicas, no dice nada con relación a lo que ha ocurrido con Punta Catalina, no dice nada de nada con relación a los temas neurálgicos que la sociedad está demandando. Entonces, se huele un cierto pacto para poder habilitar al presidente Danilo Medina y de paso unificar las elecciones, que sería el punto de atracción para el PRM en este caso, porque una derrota muy contundente en febrero, después de una diferencia abismal de votos entre las primarias del PLD y las primarias del PRM, por ser primaria cerrada, primaria abierta, haría llegar a Luis Abinader en este caso muy debilitado a mayo. Entonces, esa digamos es la lógica del PRM, pero so pena de perder su credibilidad como oposición, porque ¿cómo se va a ver ante la opinión pública que el PRM, el principal partido de oposición, de alguna u otra manera haya pactado con el partido oficialista? Entonces esa es el juego que tenemos en este momento. Hay dos cosas. Luis Abinader dijo el lunes que había que... habló en términos generales en una entrevista a Diario Libre
de la unificación de la dificultad de las elecciones municipales en un mismo año. Paliza dice, aún no tenemos definición. Pacheco en un momento dijo, tenemos que discutirlo internamente. Paliza hace semanas también habló de que tenían que discutirlo. Ayer reitera que aún no tienen definición sobre esto, lo que es muy grave. Ahora, la Constitución siempre se habla del pacto social, de los consensos y todo esto. ¿Es posible usted generar un consenso en este momento después del estrés de los 4 o 5 meses de este año? Eso es posible, el PRM metido en una campaña interna con recursos, apenas la semana pasada le fallaron por el arrastre, le tuvo que hacer urgentemente una asamblea para redefinir situaciones, solo son 6 reservas de senaduría y bueno, y reprogramarlo todo. Y tiene enfrentamientos importantes y definiciones de candidatura. Es posible meterse por el otro lado en eso. En el PLD, el subgrupo de Medina tiene dificultades. Ayer nomás Reinaldo reiteraba algunas denuncias preocupantes sobre desigualdades Desequilibrio financiero. Sí, desequilibrio financiero. Pero además culpaba al sector, no a Gonzalo, pero sí al sector de Gonzalo, de campaña sucia, de hacerlo figurar a él en una foto trucada con César el Abusador. Tienen esa dificultad. Amarante no terminó la reunión aquel día, alegando un compromiso. Entonces, ese sector tiene dificultades. El PRM tiene sus dificultades. El reformista, bueno, no se sabe. El PRD presentó solo una nómina de dirigentes y ayer hablábamos con Héctor Guzmán. Héctor Guzmán decía el PRD es la principal, la segunda fuerza municipal y daba la contabilidad de sus alcaldes y todo. Pero minutos antes habló de que los partidos estaban contra el tiempo. Pero ocurre que don Héctor, el amigo Héctor Guzmán, es de los principales propagandistas de la unificación. Él dice, cambiar unificación por habilitación. Unificación por habilitación. Dejándolo claro, él no se anda con rodeos, de vueltas, de las dificultades, del proceso, nada de eso. Entonces, lo relativo a la oposición, yo lo entiendo de los danilistas. Bueno, yo te pongo esa comidita ahí, bueno, pero a cambio de esto. Eso es político. Pero la oposición, y sobre todo en el momento quizás de mayor dificultad de imagen del gobierno de Danilo Medina, el listín contaba los 14 temas problemáticos para el gobierno, sí, más críticos de los últimos tiempos. En este momento, faltando semanas para definiciones internas y con un gobierno contra la pared en imagen, con un tema de credibilidad tan serio, moverse al gobierno para habilitar la persona de mayor poder del momento para dentro de 4 años. Que si es antes del 6 de octubre, uno no sabe qué cosas puede pasar. Pueden pasar. Bueno, yo creo que hay que ser, digamos, el poder está en lucha, el poder está en disputa. Lo que sí sabemos es seguro es que en agosto próximo ya Danilo Medina dejará de ser presidente. Ahora, si no se habilita, si no hay reforma constitucional en ese sentido, se va para su casa, está jubilado. Lo cual sería normal en un país, en otro país con mayores niveles de institucionalidad. Claro. Ahí aparece Barack Obama, que se fue para su casa muy joven, con 50 y pico de años, luego de 8 años de presidente, pero tiene que irse porque más nunca, por la Constitución, puede aspirar a algún puesto de elección popular. En República Dominicana, en ese sentido, por supuesto que existe esa cultura de vuelve y vuelve y vuelve, y obviamente que el danilismo está luchando por sobrevivir. La habilitación no es garantía de nada, de hecho, porque una vez fuera del poder, sea Leonel Fernández, sea Gonzalo Castillo o Luis Abinader, no es garantía de nada. Y Leonel Fernández puede decirlo puede dar fe y testimonio de que eso es así. Porque el hombre estaba habilitado y lo masacraron durante estos 7, 8 años de gobierno. Lo han masacrado por todos lados. Lo que nadie contaba era que iba a sobrevivir y hoy es favorito en las encuestas, en algunas encuestas de opinión para intención de voto, tanto para las primarias como para la elección general. Entonces, la habilitación es la última carta
que tiene Danilo Medina para jugar en este momento. A pesar de toda la situación adversa que se le juega en contra, él dice, bueno, me impidieron reelegirme, porque todo el mundo se me fue en contra. Lo último que yo puedo hacer es habilitarme para que el danilismo sobreviva y se mantenga la expectativa, siga siendo el líder de ese sector y pueda, de alguna u otra manera, intentar aspirar a la presidencia en el 24. Es lógico de parte del danilismo y de Danilo. Aunque habría problemas con el discurso de algunos precandidatos y danilistas con lo relativo a la sangre nueva, porque usted dice que sangre nueva hay que sacar a Fernández, pero usted quiere habilitar para un hombre que va a tener 72 años en el 24. Usted está diciendo que se abra la expectativa de que vuelva. Bueno, entonces ahí el discurso de la sangre nueva como que entraría en contradicción. Pero bueno. Sí, bueno, pero que no había otra manera de tirarle directo a Leonel Fernández, Claro. decirle, no quiero que vaya usted, ni tú ni yo, pero la población, la intención de voto dice otra cosa. La encuesta CISA, Felipe, ¿cómo la ves? El interno del PLD, a lo interno del PRM, con relación a la imagen del gobierno. Hay mucha información, aunque Geomar decía ahorita, bueno, ¿quién la pagó? Que es un cuestionamiento que se han hecho a encuestas, porque la ley reclama que se identifique al que paga. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, en el sentido general, está muy claro dentro del PLD el tema de que Leonel Fernández va a ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana. 60%, su máximo perseguidor, Gonzalo Castillo, vaya sorpresa. 6, 9, 12. Con algún 11%, y bueno, la verdad, muy triste por los otros precandidatos, que algunos no alcanzan ni el 0.0% de la intención de voto. Creo que Reinaldo Paredes saca 0.7, Domínguez Brito un 2%. Entonces, esa es la realidad. Gonzalo Castillo probablemente, y prácticamente seguro que sea el delfín elegido para competir con Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández, hoy por hoy, y es una cuestión que no hay que ser científico, esto no es ciencia, o sea, eso es una lógica de que no hay manera de impedir que el hombre sea candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, porque actualmente tiene entre un 60, un 50 o un 70% de intención de voto. Y con relación al PRM, también Luis Abinader tiene amplio margen con relación a Hipólito Mejía. Son primarias cerradas, es mucho más certero el pronóstico incluso que el PLD por ser primaria cerrada, y en ese sentido Luis Abinader corre con toda la ventaja de ser el nuevo candidato del PRM. Obviamente hay una importancia monumental de movilizar el voto, porque Cristian, tú sabes perfectamente que una cosa es intención de voto, claro, simpatía por un candidato, y otra cosa es que yo me pare de mi cama ese día y vaya a votar por el candidato, y eso es otra historia. Entonces, incluso la encuesta consigna, en el caso del PLD, de que un 40% no votaría. Cuando le preguntan que si se animaría a votar, un 40% dice que no. Que 40 normal para una primaria, porque la abstención es importante. Hay abstención importante en elecciones generales, imagínense, con relación a primaria, y sobre todo con unas primarias inéditas en República Dominicana, porque nacen de una ley de partidos que teníamos 20 años esperando. Entonces, la abstención es totalmente normal. No va a votar, por supuesto, todo el padrón, ni muchísimo menos. Incluso hay gente que habla de que más del 50% del padrón, en el caso del PLD, no irá a votar, lo cual es perfectamente normal. Lo que sería anormal es que Leonel Fernández no sea candidato del PLD y que Luis Abinader no sea el candidato del PRM. Esa parte relativa a la favorabilidad del liderazgo que situó Margarita Cedeño con 57, entonces dice Danilo Medina y Fernández con un 55 empatados. ¿Cómo la ves? Bueno, interesante. También habla del silencio de la vicepresidenta en estas semanas donde ya su marido es precandidato. Creo que está esperando que se defina la situación interna para ella salir con todo el ruedo y apoyar a quien será probablemente el candidato. Y ella, candidata natural a primera dama, aunque ya ha dicho, ya avisó que eso no será suficiente en un gobierno eventual de Leonel Fernández. En la encuesta se cuestionan muchas políticas de gobierno. También está la definición de qué es lo que el ciudadano más ha apoyado. Ahí aparece en el 911, aparece en lo relativo a la educación, la infraestructura, a partir de la aplicación de 4%, entre otras políticas importantes de gobierno. O sea que hubo esa evaluación por un lado, que aunque hay expectativas negativas respecto a futuro
a nivel económico, que parece una constante en las encuestas en la República Dominicana. Eh, a veces el ciudadano apoya al gobernante, está contra el partido, a veces apoya al gobernante y al partido, pero dice que eso se va a fastidiar. Y en eso hay estudios psicológicos del comportamiento del dominicano frente a la encuesta y frente a quien le pregunta y frente a su entorno, la situación en sentido general de cómo está, está mal, está jodido. Nos O jodimos, sea, sí. Ese hay, pesimismo. hay esa, sí, esa situación, examen sobre pesimismo, más bien como una suerte de examen psicológico, más que el levantamiento de datos cuando se va a esto. Hay naciones que es muy certero. Las personas dicen exactamente lo que creen, no lo que quieren oír o aquella vieja sospecha de si esto puede ser un gancho o si este del gobierno me está preguntando por tal o cual razón. Poco cambia en ese sentido. Los temas siempre son los neurálgicos, los que nos afectan. Inseguridad ciudadana, la corrupción ha subido mucho en términos de preocupación. Tema eléctrico, por supuesto. Comunidades enteras sin luz, ese tipo de cosas. Entonces, hay una situación ahí. Y, obviamente, está el desafío de Danilo Medina como presidente de la República a ya menos de un año. Ya queda menos de un año para que termine su gestión, su mandato. Terminar de la mejor manera posible, ya que los primeros 4 años fueron fenomenales en términos de opinión pública, de gestión a ojos de la ciudadanía. Los siguientes 4 no han sido tan buenos para sus intereses y evidentemente que eso va calando la opinión pública, el desgaste propio de luego de 7 años y algo de gobierno, obviamente que le afecta. Entonces, terminar de la mejor manera posible va a competir con la intención de habilitarse y qué tanto capital político le queda para poder gastarlo y sobrevivir luego de agosto del año 2020. Ahí es que se va a tener que ver las caras en ese sentido. En la Cámara ayer hubo, el PRM por un lado, en una rueda habló cuestionó los préstamos, cuestionó el endeudamiento externo. Y el equipo económico del PRM ha sido constante en esto, con alarma, ¿no? Señor, esto está... La deuda. Sí, alarmando, o sea, provocando, llamar la atención sobre la deuda. Ayer lo planteó, pero en el otro escenario del Congreso, ayer se sometieron préstamos y se señaló, se reseñó de que el leonelismo que no estuvo presente en forma masiva, fueron pocos, pero como que no lució cercano, como en ocasiones anteriores, a aprobar rápidamente los préstamos y lo que llegase del Poder Ejecutivo. ¿Pudiera ser esto el inicio de un comportamiento diferente en el Congreso? Yo creo que en el caso del PLD prefieren perder batallas y ganar la guerra, porque mientras más se distancie la situación o más se pueda vislumbrar una división peor para los intereses de Leonel Fernández, porque tiene que tratar de agrupar a los suyos. Esto incluye, por supuesto, al danielismo. El PLD desunido, lo firmo hoy, probablemente salga del poder. El PLD desunido, por lo menos la práctica de mantenerse de aquí a mayo. Y en el caso del PRM, bueno, hay unas denuncias, hay una cosa, pero la credibilidad, ¿dónde está? O sea, a la hora de votar es muy diferente a la hora de hablar. O sea, hablar es muy fácil. El tema de la ejecución o el tema de por lo menos el voto con relación a distintos temas neurálgicos o que vayan a ir en beneficio del PLD, me parece que esa credibilidad está en juego. Entonces, creo que el Congreso, por lo menos hasta 6 de octubre, será interesante de ver el comportamiento tanto del sector Leonel Fernández como el PRM especialmente. Sobre credibilidad, finalmente, ¿cómo podría impactar en esta parte final del gobierno de Medina el escándalo del inicio del desmantelamiento de una organización criminal que el procurador nos dijo que tenía más de 20 años en operación y que ha provocado el mismo día de los allanamientos y apresamientos un documento del Departamento del Tesoro situando a este mismo señor, César Emilio Peralta César el Abusador, como cabeza de una organización que llevaba drogas a Estados Unidos, a Europa, pero con fuertes vínculos en el poder local. Y es Estados Unidos quien inicia la operación, digamos, que inicia el reclamo, el pedido de persecución de esta gente en julio pasado de forma directa. Sí, tuvieron
la opinión pública es como que tuvieron que venir Estados Unidos tuvo que venir, la DEA tuvo que venir para resolver. Y al parecer, la declaración del procurador me sorprende. O sea, ¿cómo es que usted tiene varios años en el cargo de un partido que tiene 14 de los últimos 16, o en total 20 años de gobierno, y usted sale y me dice que este hombre tiene 20 años operando? 20 años operando el negocio abiertamente. Entonces ahora vino la DEA y entonces desarticuló el sistema, pero el hombre todavía no aparece. Entonces, ¿qué tan bueno haya sido esa declaración desafortunada, la declaración del procurador en ese sentido, me parece? Decir que 20 años tenía operando, como si se estuviese felicitando a sí mismo porque logró terminar con 20 años de impunidad. ¿Y quién tuvo los últimos 20 años, la mayoría de esos 20 años en el gobierno? El control del Estado, de las organizaciones o de las organizaciones que persiguen el tráfico de drogas. Entonces, desafortunada la declaración, ha afectado la credibilidad, pareciera que tiene que venir Estados Unidos para resolver la situación. Tuvo que venir Pompeo y llamar a Danilo Medina para decirle, mire, presidente, aguantes, cuídese de la Constitución porque usted sabe cómo está la cosa. Tuvo que venir la DEA con relación al tráfico de drogas. Entonces, afecta la credibilidad definitivamente y compromete el capital político de cara a cualquier plan que tenga el gobierno, tanto con relación a la habilitación, de la cual ya se está hablando, y de nuevo, a un año de entregar el poder. ¿En qué condiciones lo va a entregar? Eso ya está en manos del propio presidente. Bueno, sería la situación mientras, a propósito de este tema, se espera la ley de extinción de dominio, que impulsa también Estados Unidos, que ha sido aprobada en el Senado en varias ocasiones, pero que no ha pasado en la Cámara de Diputados, porque hay lavado, ley que impulsó Estados Unidos, ley del lavado, pero aún así vemos como esa organización criminal tiene más de 20 años, según explicó el procurador, y que nos dijo el director de Impuestos Internos que tenía 49 notificaciones, que se dispuso cierre en varios momentos, que eran personas que también se llevaban las normas sobre fiscalidad, aún con todo ese boato y todo ese desperdicio de dinero, al Estado no, y para otras cosas sí. 20 años después, pero 20 años no es nada, dicen por ahí. Bueno, dijo Gardel. Gracias, Felipe. Gracias. Bueno, vamos con recomendaciones del doctor Marín de inmediato.